ese histórico en Venezuela. Estaba arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Venezuela atraviesa un momento complejo. No es el primero y probablemente no será el último, pero sí es un momento que obliga a pensar con más cuidado y a escuchar con más atención. En escenarios así no todas las voces pesan por lo que opinan, sino por la trayectoria desde lo que hablan. Baltasar Porras es cardenal de la Iglesia Católica Venezolana. Es historiador, académico y testigo directo de buena parte de la historia contemporánea del país. Ha visto transiciones, quiebres, promesas y frustraciones. Ha acompañado momentos de esperanza y también etapas de profundo dolor social. Hoy conversamos con él para entender cómo ve la Iglesia lo que se está viviendo en Venezuela, qué lectura hace del país actual y cuál cree que son los puntos más sensibles de este momento. No buscamos declaraciones políticas, buscamos reflexión, contexto y una conversación sincera y honesta sobre el país de hoy. Yo quisiera empezar a hablar, después de darle la bienvenida, sobre los distintos episodios que usted ha vivido y cómo a través de su experiencia humana y su experiencia pastoral se puede perdonar. Luego de lo que ha vivido últimamente, cómo vemos el perdón como una opción. Mire, yo doy gracias a Dios el tiempo que me ha tocado vivir con una serie de circunstancias, una muy favorable y otras adversas, donde uno va aprendiendo, no individualmente. Yo creo que el haber tenido también al lado de uno verdaderos maestros que con su experiencia y que es lo que uno ahora con sus años, pues con los años que uno lleva encima, puede dar pues también a los demás. Y por supuesto que en la vida humana sin el perdón no se puede vivir. Pero perdonar no es echar la cosa de lado, perdonar no es decir no olvidar, no, sino perdonar es una actitud en la que uno tiene que valorar primero al otro, así sea un delincuente, y que desde allí ver qué es lo que podemos construir juntos. Por supuesto que es un proceso, eso no lo aprende uno de un día para otro y a veces pues con lágrimas y con sufrimiento, pero es la única manera de caminar en la vida. Lo entiendo como un método de búsqueda personal, pero cuando el país atraviesa un dolor acumulado, no es tan fácil plantearlo, ¿no? ¿Cómo se sana un sentimiento que a veces se transforma en venganza o en resentimiento? Mira, lo primero que hay que ver que hace falta o valorar mucho más lo que significa la libertad. Libertad interior que debe tener cada uno, no estar con el miedo pues, de otros, pero necesitamos en el mundo de hoy que haya libertad de expresión y libertad de información para que uno pueda hacerse eh, por sí mismo, no solo en lo individual, sino también en el grupo con el que uno vive, hacerse una idea pues, de las cosas. Porque si no, uno lo que hace es como comerse a sí mismo sin encontrar pues, un horizonte. Y por eso una sociedad, y una sociedad como la nuestra, en la que se ha cercenado prácticamente el derecho a opinar, pero el derecho a saber qué es lo que pasa en medio y que haya un discurso que es ideológico y que es lo único que hay que aceptar. Eso indudablemente no solamente no ayuda, sino que se convierte en un boomerang, que lo que genera indudablemente entonces es un primer sentimiento como de venganza, a ver cómo te quito yo te quito a ti para ponerme yo. Ujú. Y eso indudablemente es lo que lamentablemente hemos vivido pues en estos años y la experiencia lo que está nos demostrando que por ahí no llegamos a ninguna parte.
¿Y cómo establecemos los límites o las diferencias entre esas dos palabras que pueden ser antítesis, pero mucha gente confunde? Justicia y venganza. ¿Cuál es la gran diferencia? Mira, yo creo que la gran diferencia está en que la justicia no es vindicativa. Yo no hago justicia simplemente para que me paguen lo que me deben. Esa justicia no sirve. Es decir, esa justicia es injusta. eh, Porque requiere siempre ver que ni tú ni yo tenemos el monopolio de la verdad. Hay una verdad que tenemos que construir entre ambos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel vecindad, a nivel de la sociedad, a nivel de los intereses que tiene cada grupo y que uno cree que no, es absolutamente indispensable, pues encontrar que previo a la justicia tiene que haber no solamente un respeto a la ley, sino que tiene que haber también unos valores que son los que me permiten decir qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo. Hablemos de uno de los dolores del país, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estos términos de justicia y venganza. Hoy muchas madres venezolanas claman por la situación de sus hijos, quienes se encuentran privados de libertad. ¿Usted cree que puede existir una reconciliación profunda del país, comenzando escuchando este dolor? Si uno no busca cómo compadecerse en el sentido más etimológico y más real que hay, que es que ese mal del otro yo tengo que asumirlo como mal mío. ¿Para qué? Para uno saber escuchar, para uno poder entender y entrar como en un engranaje con la otra persona. Hace falta, y con las madres, pues esto, que yo creo que en la experiencia de uno como sacerdote, no solo en esta situación que estamos viviendo, sino bueno, tantas situaciones familiares que se presentan de las madres con los hijos por 20.000 circunstancias, lo que nos enseña es el, eh, el encontrar o el buscar cómo, cómo encontrar cuáles son los caminos que producen ese dolor para ver cómo salir de ello. Porque si no, uno lo que hace es, eh, digamos, como regodearse en un mal, en una hiel que no se convierte en miel, que es lo que es necesario hacer y que por supuesto esto no es fácil. No recibimos educación, lamentablemente, sino como para que las cosas nos fueran siempre bien. Y resulta que, bueno, la experiencia cotidiana a todo nivel, y más como la situación que estamos viviendo, que son situaciones límites, porque no tienes con quién compartir, porque no tienes en quién confiar, porque no tienes en quién creer, y porque las instituciones civiles tienen que tener el primer norte es el otro. Y bueno, yo creo que el mejor ejemplo en Venezuela que tenemos es que uno cuando ve a alguien, un policía, un guardia, lo que ve es como un enemigo. ¿Qué me viene a sacar? E indudablemente eso es una distorsión de lo que debe ser cuando es un ciudadano que tiene un oficio, tiene una tarea, es para defender a los individuos y no para defender al gobierno de turno o al poder de turno, cualquiera que sea. Y que eso es lo que ha hecho grande a otros países hermanos, con todas las dificultades que pueda haber, y que nosotros no hemos sido capaces pues de ver eso. Y entonces, indudablemente, la formación que se le da a esas personas es para ver cómo incordian, cómo extorsionan, cómo está en contra para que se vea quién tiene el poder. Y no es un servidor para defender lo que uno como persona o como miembro de un grupo pues tiene pleno derecho a manifestar sin que tenga el miedo de que tenga una espada encima que le va a cortar pues la cabeza. Hablemos de la iglesia, no solamente como una institución de las más sólidas, de las más seguidas, de las más respetadas de la sociedad venezolana. Siempre a la iglesia se le ha exigido, siempre a la iglesia se le exige, sobre todo jugar un papel indispensable en las realidades complejas que vive el país. ¿Cómo evalúa ese papel de la iglesia en los últimos años? ¿Ha sido tan activa como se espera?
Mira, yo creo que hay una cosa que tenemos que tener muy en claro, y es que en Venezuela las instituciones han perdido credibilidad, han sido prácticamente como apagadas por muchas razones que podemos tener. Y se recurre, en nuestro caso, pues a la iglesia, que nos toca ir más allá de lo que normalmente tuviéramos que hacer, que es el acompañamiento, tal, y ser como sustitutivo de lo que otras instancias debían tener. Y eso se convierte en una exigencia muy, pero muy complicada de llevar adelante, porque nosotros no somos ángeles, y porque uno sea sacerdote o obispo no es que tiene la llave ni de la verdad ni de la solución de las cosas, pero sí tiene uno que ser capaz de poner cuáles son los valores que hay que defender del otro y de uno. Y si eso no se logra, y que no es fácil masticarlo, y que no es fácil tragarlo, y que no es fácil perder la emocionalidad y no poner no solo la racionalidad, sino también qué valores, sobre todo si desde la fe decimos que somos cristianos, pues uno tiene que preguntarse muchas cosas, quitarse quizás a uno cosas que son buenas y que pudiera hacer, porque uno tiene que ser testimonio para los otros, pero desde el propio ejemplo. Yo sigo insistiendo que a la iglesia y a sus representantes se les exige mucho. Y se les exige, bueno, por lo que representan socialmente. A veces el silencio también habla, el silencio de la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo saber, señor cardenal, cuándo callar es un acto de sabiduría y cuándo el silencio está eh, para dejar de ayudar a quien está pidiendo auxilio, que están pidiendo que lo ayuden, al que está pidiendo que, o el que está sufriendo en general? Mira, el callar es la primera exigencia de cualquier situación de conflicto. Si uno le tiene ya la respuesta a todo, pues bueno, ¿para qué? No, hay que, hay que ponerse en el pellejo del otro. Hay que, hay que escuchar cuál es su situación, como para poder uno eh, decir, bueno, qué es lo que hay detrás de esto. Esa capacidad, diríamos, de escucha es algo que no es fácil. Casi siempre queremos tener como una respuesta inmediata, pues, a las cosas. Eh, Eso exige, en primer lugar, en uno una capacidad de silencio. Pero el silencio se puede convertir también en algo cómplice de huir de la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, yo digo que estoy en silencio porque no quiero enredarme, ¿no? Porque yo soy neutral. No, 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 mire, la neutralidad no existe. Eh, lo que tiene que existir en uno es la imparcialidad. ¿Cómo descubro yo el bien que hay en un lado y Y el en otro. otro para no juzgar? Y bueno, hay muchas cosas que podemos, por ejemplo, analizar ahora, que tiene que ver sobre todo con el lenguaje. Ujú. Bueno, somos soberanos, han ido en contra de nuestra soberanía. Bueno, pero es que teníamos soberanía. ¿Dónde estaba esta otra parte? Es decir, todos estos conceptos son equívocos o análogos, entonces hay que, hay que buscarle lo que es. Nos sentimos que hay muchas cosas que hacer que nos la hagan otros, y nos convertimos entonces en eso, pues en unos seres pasivos que vamos al vaivén de lo que otros tienen que hacernos. No, si nosotros no somos ciudadanos, si no, si no somos en la base precisamente de la soberanía que está en el pueblo, pues entonces otros deciden. Y la soberanía de la gente, la soberanía del pueblo, es una cosa muy distinta a a la de los gobiernos o de cualquiera que sea. A nivel de iglesia, y sobre todo de iglesia latinoamericana, ha habido una experiencia después del Concilio Vaticano II, sobre todo después de Puebla, la reunión de Puebla en el año 79, en que había todas aquellas dictaduras, que había situaciones en casi todo el continente que eran sumamente complejas. Bueno, ¿cómo, cómo moverse allí y cómo buscar caminos, no de creernos que somos unos superhombres que no importa
nos echamos por la calle de en medio, no, pero hay que buscar esas rendijas que nos permitan pues, construir el bien común, no mi bien ni el bien de mi grupo, sino el bien común, el bien de todos. ¿Qué tan desafiante ha sido para la iglesia, incluso para usted, conservar su libertad moral, su libertad espiritual en un contexto donde sin duda hay todo tipo de presiones, cardenal? Sí, fíjate que eso es una de las cosas más interesantes en el proceso de la vida de uno. Y yo diría que considero que mi generación es una generación privilegiada, porque nos tocó comenzar a vivir desde esa primera juventud todo lo que hubo después del 58 para acá. Qué aprendizaje tan grande para saber que las cosas grandes no están en el poder, sino que están en lo sencillo, en lo humilde. Esa imagen que tanto nos repitió pues, el Papa Francisco, que no es el círculo, sino que es el poliedro, no es el punto de referencia para las cosas, no es el poder, sino que tenemos que ponerlo desde lo más débil. Yo me cuestiono, por ejemplo, reuniones de estas como la que se está dando en estos días en Davos. ¿Cómo pueden unos señores que lo tienen todo, en la mayor riqueza que puede haber en el mundo, disfrutando absolutamente de todo, hasta de las cosas no permitidas que ahí están porque ahí se lo llevan, para hablar de la miseria, para hablar de la pobreza, para hablar del hambre, para hablar de la migración? No, eso es estarlo viendo desde la ventana, ¿no? Desde una óptica muy distante. Una óptica muy distante, y entonces yo me creo que soy una gran persona porque estoy dando algo. Bueno, eso realmente, uno de los cuestionamientos más grandes que hay de todos estos organismos internacionales es precisamente que, ¿por qué decimos que no sirven? Porque responden a intereses muy concretos, o intereses que uno cree que no están en uno, sino que uno es tan generoso que a ver cómo hacemos algo para que estos pueblos tengan esto, tengan lo otro. Por ese camino no significa que hay que llevarlos allí, bueno, como en la Edad Media, a que pasen hambre y que estén constantemente, los lleve el ayuno a tener que dar una respuesta, pero no puede ser desde la opulencia y desde el desenfreno de lo que yo tengo por tener poder, por tener dinero, por tener placer, por tener todo lo otro, para ver el mundo como desde lejos, y los problemas son de esos pobres diablos que no sirven, que no han sido capaces de superar pues esa situación en la que está. Hay necesariamente un reacomodo que hay que tener pues en todas esas cosas para que puedan ser servidores de la humanidad, y no que la humanidad sea quienes los sirvan a ellos para vivir como rajas. Yo estoy convencido de que necesitamos nosotros sacar los resortes más profundos que tenemos de lo que significa la fraternidad, de lo que significa la solidaridad, de lo que significa la capacidad de perdón, lo que significa también el ser nosotros protagonistas, y que no seamos simples espectadores de lo que otros tienen que hacer. Porque a este país, ¿quién lo va a levantar? Los venezolanos, los que aquí estamos. Y no solamente los míos, y no solamente los que piensan como yo, a lo mejor los que estaban también en otras esferas, eso se da. Y la experiencia y mi vida en todos estos años, a mí me resulta gratificante el saber que gente que fue guerrillera después tuvo, digamos, como esa conversión para trabajar de manera distinta, que aquel que piensa de una forma o de otra es capaz de encontrar caminos de encuentro, que es capaz de que colaboremos juntos teniendo pensamientos, formas distintas de ver. Bueno, y el mejor ejemplo lo tenemos en nuestro gran santo José Gregorio. ¿Qué fue José Gregorio? Pues bueno, ¿dónde está yo diría, su gran virtud?
yo creo que la gran virtud que es el verdadero milagro de él es cómo en medio de una Venezuela deshilachada, en medio de una Venezuela que no creía en nadie, él creyó en la gente, y creyó en la gente porque creía en Dios, y eso le permitió hacer, junto con gente que pensaba muy distinto, que tenían encontronazos, diríamos así, de orden filosófico, de orden de pensamiento, de cómo conducir las cosas, pero tenían algo común que los unía: cómo conseguir el bien de la gente. Si no tenemos por delante que ese bien común de la gente es el que nos une y nos permite tener alas, pues no tenemos nada. Y yo creo que esa es la verdadera esperanza y es la verdadera fortaleza que tenemos, y que es bueno que nos veamos en estos momentos en el espejo de tantos venezolanos que están en el exterior. ¿Por qué? Yo he recibido, y en este último mes, mucho más, testimonios bellos y hermosos de obispos y también de sacerdotes y de laicos de diversos países, gracias al exilio venezolano, que es el que ha permitido que funcione esto en todos los órdenes. En el orden religioso, por supuesto. Puedo decir, apenas hace 2 días, el arzobispo de Buenos Aires me llamó para decir, bueno, qué podía hacer, digamos, y que estaba muy pendiente de la situación en la que estábamos, pero es que yo tengo que ser agradecido. ¿Por qué? Porque quien le está dando vitalidad a la Iglesia Católica en mi arquidiócesis es los venezolanos que aquí están. Bueno, y eso lo podemos multiplicar con 20.000 ejemplos en muchos sitios. Lo que nosotros mismos no creíamos que éramos capaces, resulta que es lo que nos está convirtiendo en auténticos misioneros y transformadores en todos los órdenes, en muchos de estos otros países donde nos han recibido más o menos bien o más o menos mal para hacer el bien allá. Y es el que necesitamos tener pues también aquí entre nosotros. Así que con esperanza, con verdadero amor, con verdadera paciencia, con verdadera capacidad pues también de asumir lo que es el trabajo, lo que es el sufrimiento, pero sabiendo que tenemos un norte: seguir a Jesús y seguir el bien a nuestros hermanos. Si pudiera dirigirle unas palabras a quien está hoy por hoy es responsable, direccionando el barco del país, Delcy Rodríguez, ¿qué mensaje cree que sería necesario en este momento? Mire, yo creo que el primer mensaje que tiene que tener, que si no asume la solución del problema de la gente y del problema de nuestros presos políticos, que no solamente ellos, sino sus familiares y su entorno, lo que eso genera cuando es producto de la represión, producto de la tortura y producto de la injusticia. Bueno, en la medida en que eso se solucione cuanto antes, que haya que superar muchas cosas, que saldrán a la luz pública, cosas que a lo mejor hasta para ella o para su grupo no son, pero es la única forma de curar y enfocar pues el país hacia algo mejor. Y esto no puede ser a cuentagotas, esto no puede ser que hoy 2 y mañana 3 y no sé cuántos, sino que tiene que generalizarse, y cuanto antes sea, eso nos permitirá encontrar plataformas comunes para echar adelante. Si no, seguirá la incredulidad, la falta de confianza y pensar que el otro que está allí lo que quiere es ver cómo me mantiene aplastado y no cómo nos permite a todos vivir en libertad. En relación con la visita de María Corina Machado al Papa, ahí dicen que usted tuvo un tipo de participación o de conocimiento previo a ese encuentro, ¿no? ¿Qué me puede decir de esto y si tiene algún mensaje para ella? No, mira, ciertamente que no tuve que ver. Lo que uno aprende a lo largo del tiempo es que viendo ciertas cosas uno ve como por dónde van a ir las cosas y la conveniencia de que se dé o no. Yo creo que el mejor mensaje que se le puede dar no solamente es ser consciente
del liderazgo que tiene, de la valentía que ha tenido, pero tiene que ser un factor de unidad. Y la unidad solo se construye en la diversidad. No es el trabajo de una persona y de su pequeño grupo, sino que yo tengo que convocar a los otros. El mejor ejemplo que tenemos en Venezuela, bueno, fue el 58. Bueno, no se podían no solamente ni ver, sino que se atacaban de tantas formas, Betancur, Caldera y Jovito. Y sin embargo, mire, o nos unimos o esto se hunde. Se unieron y pudimos tener 40 años con todas las diferencias que fueron de un cierto bienestar pues, para el país. Bueno, hay que buscar y hay que creer en los otros, eso sí, con ojos vigilantes de que quién es el que quiere montarse en el nuevo carro, a ver qué provecho saca, no, pero nos necesitamos todos para poder reconstruir pues, el país que queremos. Hay gente que en este contexto actual habla de reconciliación. ¿Cómo ve esta palabra cuando hay tantas heridas abiertas? ¿Se puede acompañar un proceso sin minimizar el sufrimiento de quienes esperan respuestas? Mira, por supuesto que la reconciliación solo se da si hay la capacidad en nosotros como personas de saber que hay que sanar heridas. Cuando uno se siente apartado, cuando uno se siente vejado, cuando uno siente que algo que le falta, indudablemente esas heridas marcan la personalidad de uno o del gremio en el que uno está. Y si no se sanan las heridas, o si no hay caminos pues, para sanar, y gracias a Dios que hay muchos métodos que no solamente son métodos psicológicos y que por supuesto nos tienen que ayudar, pero la sanación es preguntarse, si fuera yo el que estoy en la situación del otro, ¿qué esperaría para mí? ¿Qué quisiera yo que tuvieran los otros para mí? Entonces, la reconciliación es la capacidad que tenemos que ir consiguiendo y la vida de alguna forma nos lo enseña. La convivencia en la familia, entre hermanos, sabemos que siempre peleamos y siempre que sacar de allí para que no quedemos como enemigos a ver quién es el que gana, sino que tenemos que ganar los dos. Y entonces, lamentablemente, esa formación, esa cultura no se está dando en estas últimas décadas entre nosotros, que ha sido una de las grandes virtudes del pueblo venezolano. A pesar de todas las diferencias que podamos ver, hemos sido siempre quienes nos ha gustado y buscado cómo estar con quien piensa distinto a nosotros en el deporte, en la política, en lo social, en lo cultural, hasta en lo religioso, sin caernos a palos. Y eso es una gran virtud que no lo tienen todos los pueblos y que se nos ha querido como robar y ver que el que no es amigo mío es enemigo. No, no, es un distinto, pero ser distinto no quiere decir enemigo, porque cuando uno habla del enemigo hay que ver cómo se elimina. Y aquí no se trata de eliminarnos, sino de buscarnos los unos a los otros, y eso tenemos que recuperarlo. Y creo que es una virtud que se está dando, y a veces como que no queremos darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque ante situaciones que están pasando y desde fuera nos lo dicen, caramba, ¿por qué después de pasado esto no ha habido saqueo, no ha habido que cómo matamos a los otros, no ha habido cómo buscamos las armas para hacer esto, para hacer lo otro? Y esa capacidad de engullir, digamos, o de meterse en eso es un gran valor, y es el que nos puede permitir indudablemente caminar juntos en una sociedad cada día más competitiva, en una sociedad que quiere ver quién pone determinadas cosas, sabiendo que cada uno tiene unos intereses que hay que saber descubrir. Lo que no se puede hacer es ingenuo y pensar que todo el que está enfrente de uno planteándole cualquier cosa lo está haciendo de buena voluntad.
En eso tiene que haber todo un discernimiento, que es una de las grandes virtudes de nuestros místicos, no es que sea pensar mal del otro, pero hay que ver cuáles son los escenarios de lo que está ahí y qué es lo que quiere. Eso me parece que es indispensable y es una escuela que uno se forma. Yo me pregunto que si uno después de años o de décadas de estar ejerciendo cualquier profesión, uno debe hacer una comparación de cómo era yo hace 20 años o 30 años. Y uno puede ver que había cosas que no tragaba o que no hacía y que la vida lo ha ido llevando a descubrir otras cosas. Ahora, eso no se hace solo. Eso requiere siempre la capacidad de compartir, superar ese individualismo que a veces nos hace sentir mejores que los otros y es el que nos permite caminar. Y yo creo que la experiencia de uno como sacerdote es de las cosas más bellas. Es más bella, pero también más difícil. Lo vemos cuando a uno le toca, eh, por circunstancias las que sea, por ejemplo, en un matrimonio, que están peleados y vienen a hablar con uno. Siempre el otro cree que uno está de parte del otro. ¿Por qué? Porque, bueno, siempre es difícil entender cuáles son las cosas que pueden estar detrás. Y la única forma, bueno, ¿qué es en eso que nos divide? ¿Cuál es el pequeño espacio que encontramos en que coincidimos? Y desde allí ver qué es lo que podemos hacer. De tal manera que el camino de la reconciliación, el camino de la búsqueda de salida de situaciones como la que estamos viviendo, tiene que ser así. Es un proceso. Eso no se da de un día para otro, sino que requiere paciencia, requiere constancia y requiere sobre todo pues, ese espíritu, digamos, alegre y jocoso que gracias a Dios lo tenemos para ver siempre la cara bonita de las cosas y no solamente la cara oculta o fea que tiene la realidad. Hablemos sobre los acontecimientos que vive el país o que ha vivido el país desde el 3 de enero, ¿no? ¿Cómo o cuál ha sido su lectura desde ese día al de hoy? ¿Cómo ve el venezolano? Mira, yo creo que lo primero que hay que ver, por supuesto que hay muchas cosas que juzgar allí, pero ciertamente el 3 de enero supone un quiebre con la Venezuela que estaba antes. Podemos tener visiones muy encontradas y muy distintas y críticas de la situación que pasó, pero ha abierto una rendija, primero, de que buena parte de la población conozca de cerca los males que sufríamos. No podemos nosotros negar que estamos en un estado fallido. ¿Fallido por qué? Porque cualquier tipo de gobierno, y no solamente el político, si no cumple el bien de mejorar a la comunidad en la que está, es que no ha cumplido con lo suyo. Indudablemente que eso, ¿a qué conduce? Conduce a una mayor injusticia, conduce a una mayor inequidad, conduce más bien a un despertar, lo peor que tenemos todos los seres humanos, que es el odio y la venganza, y la tentación siempre de que si yo tengo el poder de las armas y del conocimiento y de tantas otras cosas, entonces ¿cómo puedo dominar a los otros? Y eso indudablemente no puede ser en absoluto el camino de un bienestar común. Y eso es lo que nos ha pasado. ¿Que podemos salir? Indudablemente que sí. Por supuesto que cómo reconstruir lo que está descompuesto. Eso, eso no se hace de un día para otro, como si a uno le hacen una operación quirúrgica, así sea muy exitosa y muy indolora, uno no puede el día siguiente creer que pueda hacer lo mismo que hacía cuando estaba sano. No, hay, hay todo un asimilar, una nueva situación que nos haga ver que hay cosas que no pueden seguir, que no pueden ser y que requiere reacomodarse. ¿Cómo? Con la participación, indudablemente, de todos.
Insisto con el dolor, discúlpeme si soy enfático con esa palabra, el sufrimiento, ¿no? Sobre todo de quien lo ejerce, quien es capaz de generar ese tipo de malestar, ¿no? ¿Usted cree que es posible para perdonar poder interceder incluso por quienes generan dolor o división? ¿Cómo se logra un camino como tal? ¿Cómo se logra lograr sí, ese nivel de conexión con alguien que me ha hecho tanto daño? Mira, en primer lugar, la posibilidad de conversión en las personas o en las instituciones es algo que no lo podemos negar de plano. Por supuesto que reconstruir la personalidad que ha sido formada para el mal, diríamos así, a que lo haga el bien, eso en absoluto es fácil. Por supuesto que hay responsabilidades. Esas responsabilidades nos llevan a lo que es la justicia transicional. Es decir, hay seguramente en cualquier sociedad quienes son incorregibles, pues, pueden estar en lo mismo. ¿Cómo tenerlos? No como, digamos, como en la antigüedad, decir, como los leprosos y los sacamos fuera, pero indudablemente que hay cuotas de responsabilidad, y no solamente en quienes están en el poder y pueden hacer eso, sino que también todos nosotros podemos ser cómplices. Que como no me tocan a mí qué me importa lo que hagan con los demás. Yo creo que la complicidad es algo importante. Y además, lo que nos tiene que llevar precisamente a esa imparcialidad es que si vienen otros como a querer conducir, yo estoy convencido que para mí, y para quien representa una institución como a la que yo pertenezco, el trabajo va a ser mayor, porque no es aplaudir todo lo que haga, sino, cuidado, aquí hay que tener en cuenta esto, no se puede ir por aquí. Y eso ciertamente es siempre molesto para quienes quieren tener, digamos, campo abierto para hacer cualquier cosa, porque lo que estaba antes no lo era. ¿Qué es lo que, a mi modo de ver, nos ha pasado en Venezuela, no solo en esta última etapa, sino siempre que se ha salido de una dictadura o de un momento difícil, siempre pensamos, ahora comienza un nuevo mundo, ahora comienza algo que es distinto, que es lo que vamos a hacer. Y sabemos que no es así. Yo pienso, por ejemplo, que en este proceso de transición, ¿qué hacemos con las cárceles que hay? ¿Cuál ha sido la experiencia venezolana? Vamos a destruirla. No, mire, yo creo que tenemos que hacer como los alemanes después de la guerra. Hay que hacer unos museos para que nuestra población pase por allí, conozca la tumba, por decir algo, y ver, esto es lo que tú quieres para ti, para tus hijos, para tu familia. Porque, bueno, aquí destruimos las cárceles de Guzmán, las cárceles de Gómez, las cárceles de Pérez Jiménez, las cárceles que también en la democracia, y todo el que llega hace otra cárcel peor que las que estaban antes, y eso nos deja impávidos. Bueno, en absoluto, eso no es pedagógico, eso no nos enseña, porque pensamos que borrando eso lo que va a venir es mejor. No, el único animal que mete la pata, como se dice, dos veces es el ser humano. Y entonces solo mediante esa memoria que debemos tener, y una memoria histórica que nos hace falta en un país como el nuestro, nos hace falta ver lo bueno y lo malo, pero ver también qué es lo que ha permitido que hay cosas buenas que se hayan podido dar y hay otras cosas que indudablemente hay que corregir. Y en eso, bueno, creo que hay capacidades ciertamente, a pesar de ese sufrimiento del cual hemos estado hablando, en el que a mí que me ha tocado, después de esto, que estaba bien, tener que sufrir para volver otra vez, ¿cómo recomponer de nuevo esto? Bueno, es lamentablemente no, es la tarea permanente que todos tenemos, y es en lo que como iglesia, pues tenemos un papel mayor que pasa, en primer lugar, por el testimonio personal.
Y entonces, y eso solo se empuja si tenemos una sociedad que sea lo suficientemente crítica para exigir. Nadie es perfecto porque quiere hacer todo el bien, sino hay bien que hacemos porque hay quien nos está empujando Empujando a hacerlo. a hacerlo. Hablemos de un tema actual. Quiero conocer cómo usted percibe o si le ha tocado conocer estas situaciones en las que los espacios que están concebidos para la unión de los venezolanos como la iglesia, espacios concebidos para el diálogo, el acompañamiento, se utilicen para otros fines, ¿no? Por ejemplo, hay testimonios recientes sobre presiones de estos espacios para la extorsión, ¿no? Es un señalamiento muy crudo hacia estos puntos de encuentro. ¿Cuál es la respuesta de usted, cardenal? Mira, lo primero es que cualquier situación de esa que se presente, primero hay que averiguarla. No podemos decir eso no, o yo no lo hice, o cualquier otra respuesta. No, mire, si hay una situación que se considera o se dice que no es así, hay que averiguar. Y hay que averiguar externamente y que asuma uno el bien o el mal que haya podido hacer. A lo mejor hay algún mal que uno ha podido hacer por ignorante o porque se dejó manipular por 20,000 razones que sea, y que son los únicos que nos enseñan. Pero yo creo que lo que es fundamental es que solo podemos actuar así si tenemos libertad interior. A mí me gusta utilizar mucho la expresión de mis viejos profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde decía, mire, no busque razones éticas, ni razones políticas, ni razones religiosas para ver las diferencias que existen en el mundo. No, eso es un problema de urbanidad. ¿Por qué? Porque es mala educación hablar con la boca llena. Sociedades como la nuestra, en la que yo quiero manipular a la gente porque le doy una caja de comida o porque yo le doy... No, mire, eso no existe. Usted se ve en la obligación, casi diríamos obligación, de tener que agradecer que sobrevive porque otro le da. No. El sentido más auténtico del trabajo, que entonces me permite tener una conciencia personal con la cual yo me puedo, no digo enfrentar, pero sí contraponer contra cualquier otro. Eso es absolutamente necesario. Entonces, no son las dádivas las que nos enseñan, no es el dejarnos comprar, bueno, como los muchachos que lo podemos comprar con un caramelito o con cualquier cosa que... No, eso no es. ¿Qué principios o qué valores están? Porque ese otro tiene tanta dignidad, por lo menos igual a la que yo tengo, y no puedo manipularlo como si fuera un objeto, como si fuera un animalito que yo lo llevo para donde a mí se me ocurre. Bueno, cardenal, la bendición para Venezuela. Que el Señor nos bendiga. Yo creo que estamos, bueno, la Virgen de la Paz, viene después también la Candelaria. Tenemos tantas posibilidades en estos próximos días, y con la riqueza de la religiosidad popular venezolana, que es el motor de tantas cosas bellas que nos haga compartir en el templo, en las procesiones, en la calle con el otro, sin preguntarle primero si piensa como yo, si cree como yo, si hace lo mismo que yo, si es igual que yo. No, somos iguales porque nos queremos buscando el bien común. Así Que el es. Señor y la Virgen nos bendiga pues a todos. Amén. Gracias, cardenal, por su tiempo. ¿No? Ustedes. Venezuela no solo necesita soluciones, necesita sentido. Sentido para no convertir el dolor en odio ni la justicia en venganza. En ese camino la fe no impone respuestas, lo acompaña, invita a mirar al país con conciencia y también con responsabilidad. Baltasar Porras habla desde la experiencia de haber escuchado a Venezuela durante décadas y recuerda algo esencial. Dios no habita solo en los templos, habita en la dignidad, en la verdad y en la paz que se decide construir. Mientras eso exista, Venezuela seguirá buscando su camino.